Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un edificio, un edificio emblemático y la verdad bastante infame de Los Ángeles, el Hotel Cecil. Un lugar que evoca imágenes de un glamour que ya no existe, pero más que nada, historias muy oscuras, muy persistentes. Sí, un lugar con muchísima carga histórica y sombría, diría yo. Exacto. Para esta exploración nos basamos en varias fuentes. Artículos, crónicas de la época, reportes policiales también, y análisis que detallan su inicio, que fue súper ambicioso, Ajá. Su decadencia, que parece que fue inevitable, los crímenes que ocurrieron ahí, y todo el misterio que lo sigue envolviendo. Vamos a hablar, claro, del caso de Elisa Lam. Claro que es quizás el más mediático, ¿no? Totalmente. Nuestro objetivo hoy es, intentar desenredar un poco esta historia tan compleja, a veces hasta contradictoria del Cecil. Sí. Separar lo que sabemos que pasó de lo que se cuenta, ¿no? Las leyendas urbanas. Justo eso. Entender cómo se ganó esa reputación tan tétrica y por qué nos sigue fascinando y, la verdad, perturbando tanto tiempo después. Piensa nomás en los apodos que le pusieron. Hotel Muerte, El Suicida. Sí. Nombres que ya te dicen mucho, ¿no? Ya te adelantan la crónica de tragedias y sucesos rarísimos que vamos a explorar hoy. Bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Ándale, sí. El origen. El hotel se construyó en 1924. Abrió sus puertas en 1927. Y nació con una ambición enorme. Quería ser un hotel de lujo, ¿sabes? Para gente de negocios, turistas con dinero. Claro, era la época del boom, los años 20. Exacto. Invirtieron un dineral para la época, entre $1,5 millones y $2,5 millones de dólares. Los fundadores, William Banks Hanner, Charles L. Dix, Robert H. Shops, tenían una visión. Y el arquitecto Lloyd Lester Smith diseñó un edificio imponente, estilo Beaux Arts. O sea, opulencia pura. Lobby de mármol, vitrales preciosos, estatuas, 700 habitaciones. Prometía ser lo máximo. Pero llegó el golpe. Esa promesa chocó de frente con la realidad económica. Apenas 2 años después de abrir, ¡pum! 1929, la Gran Depresión. Uf, qué timing. Terrible. Y ese evento, esa crisis brutal, cambió absolutamente todo. El turismo de lujo, los viajeros de negocios, desaparecieron. El sueño del Cecil se empezó a caer a pedazos casi de inmediato. Es que el contexto histórico ahí es fundamental para entender por qué cayó tan rápido. Totalmente. Y esa caída fue en picada. Dejó de ser hotel de lujo, pasó a ser una opción económica y con el tiempo terminó siendo lo que llaman un SRO, ¿no? Single Room Occupancy. Exacto, alojamiento de habitación individual, para gente que vivía ahí por más tiempo, con pocos recursos. Y la ubicación, eso fue determinante. Estaba en pleno Skid Row. Sí, y Skid Row no era solo una calle, sigue siendo un epicentro social muy complejo. Una de las mayores concentraciones de personas sin hogar, pobreza extrema, un lugar muy duro. He leído que la esperanza de vida ahí es mucho menor que en el resto de Los Ángeles. Significativamente menor, sí. Y ese entorno, esa marginalidad, impregnó al Cecil. El hotel se volvió un espejo de lo que pasaba afuera. Atrajo a gente muy vulnerable y, claro, también a actividades ilícitas. Drogas, prostitución. Sobre todo porque, al parecer, al principio no había mucha vigilancia policial en la zona. Para los años 50 ya la transformación era total. Dejó de ser el hotel de negocios y pasó a ser un refugio para gente con muy pocas opciones. Y esa atmósfera de decadencia, de desesperación, parece que se reflejó muy pronto en tragedias. A veces se exagera con las cifras, pero es verdad que el hotel acumuló un historial oscuro desde el principio. Sí. Ya en los años 30, con la depresión todavía muy presente, hubo varios suicidios documentados. Gente que saltaba por las ventanas, otros que tomaban veneno en las habitaciones. Era terrible. Esa primera ola de suicidios fue la que le dio el apodo de El Suicida. Y no parece que fuera una coincidencia, ¿sabes? Reflejaba la desesperación de la época y quizá algo propio del hotel. ¿Cómo qué?
Pues era grande, relativamente anónimo, barato. Pudo ser un lugar al que iba gente que sentía que ya no tenía otra salida, un destino final. Qué triste pensarlo así. Pero la oscuridad del Cecil no paró ahí, ¿verdad? Hubo otros incidentes muy perturbadores. Uf, sí, varios. En 1944, una chica muy joven, Dorothy Jean Purcell, 19 años, dio a luz sola en un baño del hotel. Creyó que el bebé había nacido muerto y, bueno, lo arrojó por la ventana. Terrible. Y lo increíble es que la declararon inocente por demencia. O sea, se consideró que no entendía lo que hacía por su estado mental. Un caso espantoso. Habla mucho de la desesperación, de la falta de ayuda que podía haber en ese lugar, ¿no? Totalmente. Y no fue el único incidente así de raro y fatal. No. En 1962, Pauline Otton discutió con su esposo y saltó del 9º piso. Pero la tragedia fue doble porque al caer mató a un peatón, George Giannini, un señor de 65 años que justo pasaba por ahí. Imagínate la escena. Hay un detalle macabro. Creo que encontraron solo un zapato del señor Giannini al principio. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y luego está el caso sin resolver de Goldie Osgood, Pigeon Goldie, en 1964. Ah, sí, la señora de las palomas. Exacto. Era una residente de mucho tiempo. La querían en el barrio. La encontraron en su habitación. Violada, apuñalada, estrangulada. Un horror. Y nunca se resolvió. Hubo un sospechoso, un tal Jack Ellinger, pero lo descartaron. Incluso se habló de una posible conexión con otro asesinato similar de una mujer, Viva Brown, en otro hotel cercano, pero nada. Quedó sin resolver. Es que estos casos marcan como una evolución, ¿no? Sí, exacto. Ya no eran solo suicidios por la crisis o problemas personales. Empezaron a acumularse muertes violentas, accidentes bizarros, crímenes sin resolver como el de Goldie. Y eso fue solidificando la reputación del Cecil. Claro. Un lugar donde la tragedia parecía, no sé, pegarse a las paredes, alimentando el misterio, la leyenda negra. La violencia ya era parte de su historia. Y esa oscuridad, esa violencia, no solo atrajo víctimas. En los 80 y 90, el Cecil se convirtió en escondite para gente mucho más siniestra. Aquí entran los asesinos seriales. Richard Ramírez, The Night Stalker, el acosador nocturno, vivió ahí entre 1984 y 1985 durante su reinado de terror. Sí, en el piso 14. Pagaba una miseria, unos $14 la noche, y usaba el hotel como base. Desde ahí salía a cometer los crímenes. Exacto, muchos en la misma zona de Skid Row. Se le atribuyen, creo, 14 asesinatos mientras vivió en el Cecil. Lo condenaron por 13. Hay historias que ponen los pelos de punta, ¿no? Que volvía cubierto de sangre y nadie decía nada. Sí, eso se cuenta. Que entraba como si nada, se deshacía de la ropa ensangrentada en los basureros del hotel y además todo el rollo de su satanismo autoproclamado, que dibujaba pentagramas. Lo capturaron en agosto del 85, cerca del hotel. Murió en prisión, pero de cáncer, mucho después. Pero no fue el único asesino serial. No. Luego llegó Jack Unterweger, el estrangulador de Viena. Un periodista y asesino austriaco. Se quedó en el Cecil en 1991. Y lo más loco es que dicen que eligió el hotel porque Ramírez había estado ahí. Sí, eso es lo que se dice. Una especie de homenaje macabro. Estaba en Los Ángeles, supuestamente para escribir sobre el crimen, y mientras estuvo ahí, asesinó al menos a 3 trabajadoras sexuales. ¿Con el mismo método? Sí, las estrangulaba con sus propios sostenes. Lo arrestaron después en Miami, lo extraditaron a Austria y se suicidó en la cárcel ese mismo año. Es que te preguntas, ¿qué tenía el Cecil? ¿Por qué atraía a esta gente? Pues, probablemente una mezcla de cosas, ¿no? Primero, el anonimato. Un hotel tan grande, con tanto movimiento, era fácil pasar desapercibido. Y era barato. Muy barato. Y la ubicación en Skid Row lo ponía cerca de poblaciones vulnerables, que lamentablemente eran a menudo los objetivos de estos tipos. Quizás también poca seguridad, ¿no? Poca supervisión. Es posible. En esa época, tal vez no había un control tan estricto. El hotel se convirtió de alguna forma en un reflejo de la oscuridad de su entorno. Un lugar donde lo peor podía pasar, y a veces pasaba, casi sin que nadie se diera cuenta. Ahora,
Tenemos que hablar de una conexión súper famosa, pero que también genera mucho debate. La Dalia Negra, Elizabeth Short, asesinada brutalmente en 1947. Ah, sí, el eterno misterio. La leyenda popular, que se repite mucho, dice que la vieron por última vez con vida en el bar del Hotel Cecil. Pero ojo, ahí es donde hay que tener cuidado y separar el mito de los hechos. No fue así. Mira, los informes oficiales de la Policía de Los Ángeles, del LAPD, y lo que dicen la mayoría de los historiadores serios del caso, es que a Elizabeth Short la vieron por última vez con vida en el Hotel Biltmore, no en el Cecil, el 9 de enero de 1947. Ah, entonces lo del Cecil es inventado. Todo apunta a que es una leyenda urbana. Quizás los medios, con el tiempo, lo fueron añadiendo para darle más morbo a la historia del Cecil, que ya de por sí era oscura. Tiene sentido. A veces se menciona a un tal Mark Hansen, dueño de un club que Short frecuentaba, porque su nombre estaba en la agenda de ella, pero eso no la conecta al Cecil directamente. Y bueno, está la teoría de Steve Hodel sobre su padre George Hall. Sí, que dice que él fue el asesino. Exacto, pero no hay pruebas sólidas que conecten a George Hodel con el Cecil en relación a ese crimen, ni siquiera que confirmen que él fue el culpable. Es pura especulación en ese punto. Es un ejemplo perfecto de cómo se mezclan las historias, ¿no? Totalmente. Muestra el poder que tienen el sensacionalismo y las leyendas urbanas para cambiar cómo vemos un lugar. Hay que diferenciar. Ramírez y Unterweger sí estuvieron en el Cecil, eso está documentado. Lo de Elizabeth Short, ahí. Parece que es parte del folclore, no de la historia real. Y esta mezcla de realidad y leyenda nos lleva de cabeza al capítulo más reciente y quizás el que más se viralizó, el caso de Elisa Lam, febrero de 2013. Uf, el caso que lo volvió a poner en boca de todos, pero a nivel global por internet. Elisa Lam era una estudiante canadiense, tenía 21 años, estaba viajando sola por la costa oeste de Estados Unidos. Se sabe que tenía diagnóstico de trastorno bipolar y depresión, tomaba medicación. Sí, tenía incluso blogs donde hablaba abiertamente de sus problemas de salud mental, algo bastante valiente. Bueno, otros huéspedes se quejaron de su comportamiento. Lo describieron como extraño. El último contacto que tuvo con sus padres fue el 31 de enero. Cuando dejaron de saber de ella, obviamente, denunciaron la desaparición. La policía empezó a buscarla. Revisaron el hotel, la azotea, aunque parece que no miraron bien la zona de los tanques de agua en esa primera búsqueda. Hay que recordar que en 2013 el Cecil estaba como en transición, ¿no? Sí, intentaba tener una doble cara. Una parte la habían renombrado Stay on Main, más para turistas, pero seguía alojando a residentes de larga estancia, gente de bajos ingresos. La gerente de esa época, Amy Price, La que estuvo entre 2007 y 2017. esa misma, ella calculó que hubo como 80 muertes en el hotel durante su gestión y dijo que le preocupaba que Lam, viajando sola, pudiera haberse relacionado con gente equivocada en la zona. Bueno, y el caso explotó mundialmente el 14 de febrero, San Valentín, irónicamente. La policía publica el famoso video del ascensor. El video. Esas imágenes son hipnóticas y perturbadoras. Totalmente. Se ve a Elisa actuando rarísimo. Entra al ascensor, sale, parece que se esconde en la esquina, gesticula hacia el pasillo como si hablara con alguien. O algo. O como si huyera de algo, ¿no? Sí. Presiona un montón de botones y la puerta no se cierra, tarda muchísimo. Quizás activó sin querer el botón de mantener puerta abierta. El video se hizo viral de una forma brutal. De ahí se desató la locura. Todo el mundo tenía una teoría. La perseguían, había tomado drogas, aunque no tenía historial. Era un episodio psicótico por su bipolaridad. El video estaba editado, manipulado. Surgieron los web sleuths, los detectives de internet. Uf, sí, analizando cada segundo, cada sombra. Generaron teorías de todo tipo, muchas totalmente conspiranoicas sin ninguna base. Joe Berlinger, que hizo un documental para Netflix, Sí, lo vi. criticó mucho esa especulación irresponsable. Dijo que llegó a hacer daño a gente inocente que fue acusada sin pruebas por estos detectives. La incertidumbre terminó de la peor forma posible el 19 de febrero. Los huéspedes empezaron a quejarse. Del agua, ¿no? Baja presión, color oscuro, sabor raro. Exacto. Entonces, el personal de mantenimiento fue a revisar los tanques de agua de la azotea, y en uno de ellos encontraron el cuerpo de Elisa Lam. Estaba desnuda. Su ropa flotaba cerca. ¡Qué final tan terrible! La autopsia oficial. ¿Qué dijo exactamente?
Pues concluyó que fue ahogamiento accidental y señaló el trastorno bipolar como un factor significativo. No encontraron drogas ilegales, solo sus medicamentos y un poquito de alcohol, casi nada. Tampoco signos de violencia, ni agresión sexual, ni de suicidio. Pero esa conclusión oficial no calmó las aguas, ¿verdad? Quedaron muchas preguntas. Muchísimas. A ver, ¿cómo subió a la azotea? Se supone que estaba cerrada con llave, con alarma. ¿Pudo usar la escalera de incendios? Hay un video por ahí que sugiere que el acceso era fácil y las tapas estaban abiertas, pero no está claro. Y luego, ¿cómo entró al tanque? Medían más de 2 metros de alto, sin escalera fija y las tapas eran pesadas. ¿Pudo hacerlo sola? El empleado que la encontró dijo que una tapa estaba abierta, pero ¿cómo la abrió? ¿Cómo se metió? Los perros policía no la detectaron ahí al principio. Raro. En lo de estar desnuda, la teoría más lógica es que se quitó la ropa dentro, quizá para flotar mejor, o por hipotermia paradójica. Pero sigue siendo extraño. También hubo lío con detalles de la autopsia. Mencionaba algo de acumulación de sangre subcutánea en la zona anal. Algunos gritaron abuso, pero los forenses dijeron que era por la descomposición en el agua. Y faltaban cosas, ¿no? El móvil nunca apareció. Nunca. Y su blog se actualizó después de muerta, aunque eso parece que fue por publicaciones programadas en Tumblr. Pero claro, todo eso alimentó más el misterio. Es que es un caso donde la falta de respuestas claras, sumado a ese video tan inquietante, creó el escenario perfecto para que la leyenda negra del Cecil reviviera con fuerza en la era digital. Y encima, las similitudes con la película de terror Dark Water. Uf, sí, eso ya fue la cereza del pastel para las teorías paranormales. La familia demandó al hotel, pero perdieron. El juez dijo que el hotel no podía prever que una huésped hiciera algo así, entrar a una zona restringida y peligrosa. Una tragedia por donde se la mire. Totalmente. Y después de todo este shock del caso Lam, ¿qué pasó con el hotel? Bueno, el edificio se vendió en 2014, por unos $30 millones. Hubo planes grandes de renovación. Una empresa, Simon Baron Development, lo arrendó para convertirlo en un hotel boutique, con piscina en la azotea, microapartamentos. Y lo declararon monumento histórico. Sí, en 2017. El Ayuntamiento de Los Ángeles protegió la fachada, algunos elementos exteriores, y ese mismo año cerró para empezar esas renovaciones a fondo. Pero no fue tan fácil, ¿no? No. Primero la pandemia de COVID-19 paró todo. Y mientras estaba cerrado, empezaron a salir informes de que por dentro estaba en malas condiciones. Moho, plagas, filtraciones. Incluso hubo un escándalo por un letrero histórico que blanquearon sin permiso. Exacto, en abril de 2022. Un lío. Pero la historia más reciente del Cecil dio un giro, bastante inesperado, diría yo. Sí, muy significativo. En diciembre de 2021, el edificio reabrió, pero no como hotel. ¿Ahora qué es? Ahora lo opera Skid Row Housing Trust, una organización sin fines de lucro, y funciona como vivienda asequible. ¿En serio? ¿Para quién? Para unos 600 residentes. Gente de bajos ingresos, personas que antes estaban en situación de calle. Viven en unidades pequeñas, tienen espacios comunes. Es un ciclo completo increíble. De aspirar al lujo, caer en la decadencia total, ser escenario de horrores, a convertirse ahora en hogar para gente vulnerable. Muy parecido a la gente que sufrió tanto ahí mismo. Exacto, una ironía histórica potente. Aunque bueno, el futuro a largo plazo no está del todo claro. Parece que en marzo de 2024 se puso a la venta el contrato de arrendamiento, así que veremos qué pasa. Pero es innegable que el legado del Cecil sigue ahí, ¿no? Se metió en la cultura popular. Totalmente. Es sinónimo de muerte, de misterio, del lado oscuro de Los Ángeles. Inspiró la temporada Hotel de American Horror Story. Claro. Y sale en documentales, canciones, es parada obligatoria en los tours de crimen. Sí, su sombra es alargada. Entonces, si tratamos de sacar algo en claro de toda esta historia tan densa, ¿qué dirías? El Cecil parece un microcosmos, ¿no? Sí, totalmente. Refleja tantas cosas. La decadencia urbana, problemas sociales súper profundos, pobreza, salud mental, violencia. Pero también habla de nosotros, ¿no? De esa fascinación un poco morbosa que tenemos por el crimen, por lo inexplicable.
Sin duda, es una mezcla muy potente de tragedia real, documentada, y un folclore oscuro que se resiste a desaparecer. Sigue generando historias. Y es clave el papel de los medios, y sobre todo con Elisa Lam de Internet. Fundamental. Han moldeado y amplificado la leyenda negra de una manera brutal. Y a veces esa narrativa ha tapado los hechos, ha generado teorías locas y, lo peor, ha hecho daño a gente inocente que quedó atrapada en medio de la especulación. Hay que ser muy críticos con eso. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar, dejamos una pregunta flotando en el aire. Ahora que el Cecil es vivienda asequible, que sirve a una población vulnerable, gente similar a la que sufrió tanto entre esas paredes, ¿será esta una oportunidad de redención para el edificio? ¿Podrá limpiar un poco su historia? ¿O será que ese pasado tan pesado, tan oscuro, inevitablemente va a proyectar su sombra sobre este nuevo propósito y sobre la vida de las personas que ahora lo llaman hogar? Es algo para pensar, ¿no?